Vamos a continuar con lo que sería ahora sí que el último video del curso. Y en este último video vamos a platicar de dos conceptos. El concepto de gradiente, que va de la mano del llamado operador Nabla, que habíamos comentado ya en alguno de los temas, cómo ya tomaba forma este operador Nabla, pero que ahí les comentaba en una diapositiva que lo íbamos a definir más adelante. Vamos a platicar de él en este video. Y finalmente vamos a hablar de derivadas direccionales, que también ya habíamos comentado este concepto cuando hablábamos de derivadas parciales, cómo las podemos interpretar, pues que se forma un plano, desde que mantengamos a y o a x como constantes, se van a formar planos paralelos al plano xz o al plano yz. Ahora, y esas derivadas, pues entonces era la pendiente de la recta tangente que se formaba en ese punto en la curva de intersección entre este plano y la superficie. Y esos planos, entonces, ahí surgía la pregunta, habíamos comentado, me parece, ¿qué pasaba si esos dos planos pues no eran paralelos ni a XZ ni a YZ? Es decir, ¿qué pasaría si nosotros queremos calcular la derivada en otra dirección? Ya lo platicaremos con más detalle en el tema de derivada direccional. Vamos a empezar con el concepto de gradiente. Bueno, el gradiente en términos generales se define de la siguiente manera. Si z es una función escalar de dos variables, entonces imaginen, bueno, vamos a suponer que existen sus derivadas parciales. Podemos calcular la parcial de esa función respecto de x y la parcial de esa función respecto de y. Esta recuerden que también es una notación que nos indica derivadas parciales. Dice, entonces el gradiente de esta función, denotado por este símbolo, se conoce como nabla, de ahí que también lo podamos leer como nabla f, es un vector. Siempre que ustedes entonces vean al operador nabla aplicado sobre una función, el resultado de esta operación nos va a dar un vector. Y este vector lo vamos a construir de la siguiente manera. Vamos a encontrar la parcial de la función respecto de x y la vamos a multiplicar por el vector y la parcial de la función respecto de y este se va a multiplicar por el vector j. Recordando entonces que el vector y pues es 1,0 y el vector j es 0,1. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos cuando la función es una función que depende de dos variables. Si tenemos una función de tres variables, pues es lo mismo, solamente que ahora vamos a calcular la parcial respecto de x, respecto de y, respecto de z, y además de irlas multiplicando por y por j, pues también aparece k. Entonces el resultado de aplicar o de calcular el gradiente de una función siempre va a ser un vector. Este vector, obviamente, para que esté completamente definido de manera numérica, pues tiene que estar evaluado en un punto. Es decir, estas tienen que ser parciales que al final nosotros las vamos a evaluar en un punto para que al final nos resulte un vector numérico. ¿Y qué nos representa este vector o qué es lo que pasa si nosotros construimos a este vector? Bueno, lo que pasa en realidad es algo muy interesante. Dice, el gradiente de una función en un punto P es perpendicular a la curva de nivel de f que pasa por P. Bueno, ya dijimos que el gradiente es un vector. Entonces, voy a mostrarles qué es lo que pasa, de dónde sale esta representación y qué es lo que nos está indicando. Para eso, pues nos vamos a apoyar aquí en GeoGebra. Entonces, bien, lo que ustedes ven aquí, pues es una superficie como las que hemos estado trabajando. Vamos a calcularle sus curvas de nivel, algo que también ya habíamos comentado en alguno de los subtemas iniciales de este tema. Entonces recuerden que las curvas de nivel, pues es como si nosotros pasamos un plano que va generando intersecciones sobre, déjenme mover un poquito más la vista para que se vea lo que nos interesa un poco más, que son las curvas de nivel en este caso. Entonces aquí vamos moviendo un plano. Déjenme, incluso me parece que aquí tengo el plano para mostrárselos. Perfecto. Bien, entonces ese es el plano que nosotros vamos moviendo y en la intersección de este plano con la superficie se van formando entonces estas curvas de nivel. Bien, si nosotros queremos calcular el gradiente, perdón, en cierto punto, bueno, lo que yo puedo manipular aquí son coordenadas que nos van a identificar a un punto en este espacio vectorial R3. Va a tener una coordenada en X, que en este caso se llama M, una coordenada en Y, que en este caso se llama N,
y evaluadas en la función, pues nos van a regresar la coordenada en z. Bueno, estas m y n en realidad aquí se están sumando y restando del punto 0,0 para que en realidad me dibuje aquí estos 4 letras que ustedes observan aquí. Nos están entonces dibujando 4 puntos. Si yo le calculo el gradiente a estos puntos, decíamos que el resultado va a ser un vector. Ese vector resulta que va a ser un vector que va a ser perpendicular a las curvas de nivel en ese punto. Es decir, yo le voy a pedir aquí al programa que vaya calculando, ahora sí que todos los gradientes de un montón de puntos, aquí los va a ir variando, y de un montón de puntos, y noten que todos los vectores que se van dibujando aquí son vectores que son, son normales a las curvas de nivel. Cuando coincide uno de estas flechitas con alguna de las curvas de nivel, pues noten cómo esta curva pues sale de manera perpendicular de la curva. Otra cosa que podemos ir observando es que estas flechitas apuntan a la dirección en la cual, si vemos la gráfica de este lado, a la dirección en la cual van creciendo, ¿sí? Es decir, aquí tenemos esta curva de nivel, lo que nos representa, pues es así que un mínimo. Tenemos un punto muy negativo de la función. Y entonces todas estas flechas lo que nos van indicando es que aquí va creciendo la función, que sería esta parte de aquí. Nos acercamos de una parte muy baja y estas flechas nos indican en la dirección en la cual va creciendo. Cuando llegamos a una parte como estas de aquí, que son cimas, que tenemos valores máximos, entonces las flechas apuntan justamente hacia ese valor, ¿sí? Entonces, en realidad, ya platicaremos más adelante, aquí apuntan hacia el sentido en el cual va creciendo de manera más drástica, de una manera pues máxima. Si ocurre un crecimiento o un decrecimiento, estas gradientes nos van a permitir identificar ese crecimiento o ese decrecimiento. Por esa razón, a estos gradientes pues les van a encontrar a ustedes muchas aplicaciones. Normalmente cuando nos interesa clasificar algún flujo, por ejemplo, de alguna distribución de esfuerzos, si estamos haciendo un análisis mecánico de un cuerpo, ya mediante un método numérico, pues normalmente se van a encontrar este tipo de representaciones gráficas con un montón de flechas sobre una gráfica de contornos, es decir, que nos muestre las distribuciones de los esfuerzos, y además estas flechitas nos van a servir para indicar a lo mejor, dependiendo de cómo estén calculadas, pues podrían utilizarse para representar hacia dónde están dirigidos los esfuerzos y dónde podría aparecer, por ejemplo, una posible grieta en alguna estructura, en algún modelo que represente algún cuerpo mecánico, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que nos representan los gradientes. Ahora, ya que vimos lo que nos representan, pues vamos a hacer algunos ejercicios para poderlos calcular. Entonces déjenme regresar aquí a la diapositiva. Entonces, en resumen, el gradiente va a ser un vector que se va a construir pues calculando las derivadas parciales y asignándolas como componente en X, en Y y en Z. Y este gradiente, ya visto de manera gráfica, cuando lo evaluamos en un punto P, va a ser perpendicular a la curva de nivel de esa superficie que pasa por ese punto P. Entonces, bueno, antes de pasar a los ejercicios, el gradiente pues es un operador lineal. Ya en este punto del curso, que ustedes ya cursaron álgebra lineal, pues ya saben qué se cumple cuando nos dicen que una operación es lineal. Y básicamente son dos principios, el principio de superposición y el de homogeneidad. El de superposición, que ya los hemos repasado aquí cuando hablábamos de series, cuando hablábamos de integrales definidas y todos esos conceptos que también son lineales. Entonces, si yo quiero calcular el gradiente de la suma de dos funciones, puedo calcular los gradientes de manera independiente y luego sumarlos. Si yo quiero calcular el gradiente de una escalar que multiplica una función, puedo sacar el escalar de la operación del gradiente. Y también podemos agregar otro que puede ser muy útil cuando queremos calcular el gradiente de un producto de funciones, que sería la primera función por el gradiente de la segunda, más la segunda función por el gradiente de la primera. Aquí, perdón, me hizo falta colocarle Y. Entonces vamos a, antes de pasar a los ejercicios aquí los estoy mezclando con el de derivada direccional, que finalmente para calcular la derivada direccional nos vamos a apoyar del gradiente. Entonces vamos a mezclar estos dos ejercicios en un solo tipo de ejercicios. Vamos a hablar entonces de lo que sería una derivada direccional. Para hablar de la derivada direccional, entonces, es importante tener presente el concepto de derivada parcial. Me voy a regresar un poquito a cómo habíamos interpretado
gráficamente las derivadas parciales, ¿sí? Y habíamos interpretado de la siguiente manera: si yo quiero calcular una derivada parcial respecto de x, recuerden que esto implica que y va a permanecer como si fuera constante. Entonces, si y permanece como si fuera constante, para ese valor de y vamos a formar un plano, ¿sí? Un plano, entonces, que va a tener una intersección con la superficie. Esa curva de intersección, entonces, nosotros vamos a ubicar el punto donde queremos calcular la parcial de la función respecto de x, y esa parcial lo que nos va a indicar es la pendiente de la recta tangente a esta curva de intersección en este punto. Y cuando quiero calcular la parcial de f respecto de y, pues ahora el plano se nos va a formar paralelo al plano xz. ¿Por qué? Porque x permanece como constante. Nuevamente se forma aquí una curva de intersección y la parcial de f respecto de y evaluada en ese punto, pues nos va a dar la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección en este punto de aquí. Entonces, las derivadas parciales las podemos interpretar como casos particulares de una derivada direccional. Una derivada direccional no es otra cosa más que cuando nos piden calcular una derivada en cierta dirección, ¿sí? Entonces, si yo digo que esta dirección va a coincidir con el eje X, estoy hablando de la parcial de f respecto de y. Si me dicen que esa derivada quiero que coincida con el eje y, pues estoy hablando de la parcial de la función respecto de x. ¿Por qué? Porque en esa dirección es donde voy a estar estudiando la variación. Es la variación que me está interesando estudiar. Pero ¿qué pasaría si en lugar de estarnos pidiendo esas parciales, en respecto de x o respecto de y, me piden la derivada a lo mejor en una dirección que podría tener, coincidir con la que hoy estoy dibujando aquí como un vector? Me piden calcula la derivada en este punto, pero con esta dirección, una dirección que ya no coincide ni con x ni con y. Y ahí surge entonces el concepto de derivada direccional, que es el que vamos a estudiar como último tema del curso. Bueno, entonces, ya que recordamos qué son gráficamente las derivadas parciales y qué es lo que nos representa también gráficamente lo que sería una derivada direccional, vamos a reescribir a las derivadas parciales de una forma pues vectorial, para que sea más claro lo que vamos a hacer aquí, porque vamos a empezar a manejar vectores que nos describan la dirección en la cual nosotros queremos calcular la derivada. Entonces, aquí dice, sea z una función que entre paréntesis aparece p minúscula con letras negritas, y p entonces tiene coordenadas x y y. Tenemos entonces, no es otra cosa más que una función escalar de dos variables, pero que está escrita en términos pues de una incógnita que nos representa un vector, ¿sí? De un vector. Y entonces, si yo quiero calcular las primeras derivadas parciales o simplemente derivadas parciales de la función evaluada en este punto, entonces las vamos a calcular de la siguiente manera y vamos a recordar la definición de derivada original. Esto primero lo podemos escribir de dos maneras. Primero como la parcial de la función respecto de x evaluada en p, o también podemos utilizar a d como operador. Y como subíndice vamos a calcular la dirección, vamos a escribir, perdón, la dirección en la cual estamos calculando esta derivada. Entonces, si yo quiero la parcial respecto de x, pues esta es la derivada en la dirección del vector y. ¿Derivada de qué? De la función f evaluada en p. Entonces, la dirección y nos indica que estamos hablando de la parcial respecto de x. Cuando yo quiera calcular la parcial respecto de y evaluada en p, pues es la derivada en la dirección del vector j de la función f evaluada en p. Entonces son maneras distintas de escribirlo. Bien, ¿cómo se calculan estas derivadas? Pues primero recordamos que es el límite, en este caso de la función evaluada en p, más h, que h es el incremento, ese incremento que es el que nosotros queremos que tienda a 0, por el vector y. ¿Por qué? Porque solamente estoy haciendo modificaciones en x. Y permanece constante. Entonces solamente estoy escribiendo la variación que está teniendo la función en x. Y le resto la función evaluada en p dividido entre h. Si yo ahora, vamos, me deshago de esta notación vectorial, pues p era igual a x, y. Si yo le sumo h por i, recuerden que i es 1,0. Esto me va a quedar f de x más h, y menos f de x, h entre h. Entonces, esto lo coloco aquí para que pues, se familiaricen un poquito con cómo lo podríamos representar esto de manera vectorial.
simplemente haciendo la sustitución de p igual a x, y. Y cuando queremos la parcial de la función respecto de y, pues ahora h se va a multiplicar por j. De tal forma que si yo hago la sustitución, como j es 0,1, ahora h solamente se suma y x está permaneciendo como constante. Y bueno, aquí les coloco la pregunta que ya nos habíamos hecho anteriormente. ¿Qué pasa si se quiere encontrar la derivada parcial en una dirección distinta a los vectores unitarios y j? Es decir, cuando no quiero la parcial respecto de x ni respecto de y, sino que quiero una derivada en cierta dirección que me van a estar dando. Y entonces aquí surge el concepto de derivada direccional. Y lo primero que vamos a hacer para denotar esta derivada direccional, en realidad es solamente cambiar los vectores i y j que teníamos aquí, i o j, por un vector u. Ese vector u es un vector unitario. Siempre tiene que ser un vector unitario y que va a tener la dirección en la cual yo quiero calcular la derivada. Recuerden que un vector unitario pues es un vector cuya norma, magnitud o módulo es igual a 1. Y que una manera muy sencilla de calcular este vector pues es utilizando los cosenos directores. Cosenos directores que, bueno, utilizando a este ángulo θ, ya dependiendo si es en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, pues aparece el concepto de coseno director. O en un triángulo rectángulo que podemos formar en R2. Entonces, si yo quiero calcular la derivada direccional, pues ahora voy a tomar a la función evaluada en P más H, ya no por I o ya no por J, sino por este vector unitario U, y le voy a restar la función evaluada en P, y también se va a dividir entre H. Una manera muy sencilla de definir este vector unitario, pues decíamos es coseno de θ por I más seno de θ por j, donde θ pues es este ángulo que se forma con el eje x positivo. Y entonces si hacemos la sustitución nos quedaría esto como definición de derivada direccional en la dirección de u. Ahora, nosotros sabemos que esto pues es nada más para que nos quedara claro cuál es el concepto de derivar y para algunas aplicaciones y deducción de algunas fórmulas de derivación que ya después podemos utilizar de manera más práctica. Entonces, ¿cómo encontrar la derivada direccional para ahorrarnos este método de los 4 pasos para evaluar el límite? Bueno, lo que se sugiere o lo que se acostumbra pues es utilizar lo que acabamos de comentar, utilizar el concepto de gradiente. Vamos a escribir también el gradiente en su forma vectorial. El gradiente de una función evaluada en este punto, pero recuerden que era la parcial de la función evaluada en ese punto por el vector i, más la parcial de la función respecto de y evaluada en el punto P y ahora por el vector j. Entonces, si f es diferenciable en este punto, va a tener una derivada direccional en ese punto en cierta dirección de un vector unitario. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la derivada direccional? Pues simplemente multiplicando el gradiente de la función evaluada en ese punto en producto punto con el vector unitario. Esto no es otra cosa más que la componente escalar de la proyección que podemos calcular de este gradiente, que recuerden que nos dibuja un vector normal a la curva de nivel en ese punto, por la dirección que nos están pidiendo aquí. ¿Sí? El vector unitario guarda la dirección en la cual nosotros queremos calcular la derivada. Si ustedes recuerdan esa expresión que nos permitía calcular proyecciones componentes escalares, pues por aquí aparecía que estaba dividido entre la norma. Ustedes pueden recordarla de su clase de cálculo y geometría analítica, pero como el vector u es unitario, pues esto se simplifica solamente a esta expresión. Entonces, siempre que les pidan la derivada direccional, lo más sencillo va a ser calcular el gradiente y hacer producto punto con el vector unitario que guarda la dirección en la cual nos están pidiendo la derivada. ¿Sí? Bien, entonces vamos a aplicar todo esto a un par de ejercicios para que repasemos tanto cómo calcular gradientes y también cómo podemos calcular derivadas direccionales. Entonces el enunciado nos dice, encuentra la derivada direccional de f en el punto P en la dirección de A. Y entonces nos están dando una función f, un punto P y un vector en el cual tenemos que calcular esta derivada direccional. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio, el 21.1. Tenemos a la función que es x cuadrada por y esta función nos piden calcular dos cosas. Déjenme regresar al enunciado para que lo volvamos
a releer entre todos. Nos piden calcular la derivada direccional de esa función en el punto P y en la dirección de A. Entonces, para calcular la derivada direccional, bueno, no nos están pidiendo aquí explícitamente el gradiente, pero vamos a utilizar el procedimiento que acabamos de comentar, donde vamos a pasar primero por el gradiente para calcular esa derivada direccional. Entonces, vamos primero a calcular. Primero vamos a escribir aquí la expresión que vamos a utilizar, que es la derivada en la dirección del vector, en este caso se llama A el vector, la derivada en la dirección de A de la función f evaluada en el punto P. Eso es lo que nos están pidiendo calcular y lo que vimos en el procedimiento que les mostraba en las diapositivas, pues es que primero vamos a calcular el gradiente de la función en ese punto, es decir, el gradiente de f de P, y vamos a hacer el producto punto con el vector A, pero como vector unitario. Entonces le voy a agregar por aquí un subíndice de U para indicar que el vector A tiene que ser un vector unitario para que esto, para llegar al resultado correcto. Entonces vamos a empezar calculando lo que sería primero el gradiente. El gradiente que pues es esta parte de aquí. Y el gradiente, entonces, vamos a recordar que se calcula con lo que se conoce como el operador nabla. Y este operador lo que nos dice es que, bueno, el gradiente de la función evaluada en P, pues esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Podemos utilizar a la función, la notación de como subíndice las derivadas parciales, o podemos colocar aquí derivada parcial. Recuerden, voy a volverles a poner por aquí la nota. F de x evaluado en P, pues es lo mismo que decir la derivada parcial de la función f respecto de x evaluada en el punto P. Y f subíndice y entre paréntesis P, pues es lo mismo que la parcial de la función f respecto de y evaluada en P. Y entonces esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a colocar esta notación, la derivada parcial de la función f evaluada en P, que multiplica al vector y, es decir, esta va a ser la componente en x, más la parcial de la función respecto de y evaluada en P y por el vector j. Y este vector pues va a ser el gradiente de la función f en el punto P, que va a ser un vector que va a ser normal a la curva de nivel correspondiente para ese valor de z. Bien, entonces vamos a calcular el gradiente de la función. Vamos primero a calcular las derivadas parciales para sustituirlas aquí. Entonces la derivada de f, la derivada parcial de f respecto de x, como la función es x cuadrada por y, entonces la parcial respecto de x pues va a ser igual a 12xy. Esa sería la parcial. En realidad no nada más nos interesa la parcial, sino nos interesa la parcial evaluada en P, por lo que es lo mismo la parcial de f respecto de x evaluada en 1,2, lo que va a ser lo mismo 2 por 1 y por 2 va a ser igual a 4. Entonces la parcial de f respecto de x evaluada en P es igual a 4. Y hacemos lo mismo ahora para y, la parcial de f respecto de y pues va a ser igual a x cuadrada, pero nos interesa la parcial de f respecto de y evaluada en P, y P es el punto 1,2. Entonces sustituimos aquí, y esto va a quedar como 1 al cuadrado, que va a ser igual a 1. Entonces la parcial de la función f, perdón, respecto de y evaluada en P, va a ser igual a 1. Y ahora sí podemos sustituir aquí. La parcial respecto de x evaluada en P es 4 por y, y la parcial de la función f evaluada la parcial de la función f respecto de y evaluada en P va a ser igual a 1 por j. Entonces tenemos que el gradiente es 4i más j, o algo que también podríamos escribir como 4,1. Entonces ya tenemos el gradiente, ese sería el gradiente. Y este gradiente, para calcular lo que sería la derivada direccional, tenemos que multiplicarla por el vector unitario de A. ¿Sí? Entonces vamos a calcular este vector unitario para que podamos calcular la derivada direccional. Entonces vamos a hacer el procedimiento de este lado. Entonces A es igual a 3i más 4j, o lo que es lo mismo 3,4.
Entonces hay que averiguar si este vector es unitario, entonces vamos a calcular su magnitud, su módulo o su norma, que va a ser igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16, entre raíz cuadrada, va a ser igual a la raíz cuadrada de 25, entonces tiene una norma igual a 5. Por lo tanto, es un vector que no es unitario. Si lo queremos convertir en unitario, pues hay que multiplicar por 1 sobre la norma, es decir, 1/5 de 3,4. Entonces ya tenemos a un vector unitario. Ahora sí, para calcular lo que estamos llamando como derivada direccional, es decir, la derivada de esa función en el punto P, pero en la dirección de A, bueno, derivada direccional, pues vamos a hacer el producto punto que tenemos aquí indicado, es decir, la derivada en la dirección del vector unitario de A de la función evaluada en P era igual al gradiente de la función evaluada en P por el vector unitario de A. Y entonces hacemos la sustitución. La derivada en la dirección de A va a ser igual, bueno, de la función f evaluada en P, va a ser igual, el gradiente nos quedó como 4,1, que vamos a hacer el producto punto con 1/5 de 3,4. Recuerden que el producto punto pues es componente por componente. Entonces, y los vamos sumando esos productos. La derivada en la dirección de A de la función f evaluada en P va a ser igual a 4 por 3, que es 12. Bueno, todo por 1/5 de 12 más 1 por 4, que va a ser 4. Entonces tenemos la suma de 12 más 4. Bien. Pero aquí, perdónenme, este era menos. Entonces, este tiene que ser menos 4. Aquí también tenemos menos 4. Este también tiene que ser menos 4. Entonces, este es 12 menos 4. Ahora sí, 12 menos 4 pues es igual a 8. Entonces, finalmente, la derivada en la dirección de A de la función f evaluada en P, pues va a ser igual a 8/5. De esa forma nosotros podemos estudiar entonces la variación que tiene una función escalar de varias variables, ahora sí en la dirección que nosotros queramos. Ya no solamente en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y, también podemos estudiarla en cualquier dirección. Seguiría el ejercicio 21.2. Este ejercicio me gustaría dejárselos también a ustedes para que repasen y que cualquier duda que tengan me la hagan saber. El procedimiento a aplicar es exactamente el mismo, solamente que aquí pues, les voy a dejar la respuesta. Al final la derivada les tendría que quedar como 3 sobre raíz de 2 o 3 por raíz de 2 sobre 2. Entonces, cualquier duda que tengan me comentan y lo podemos resolver cualquier duda sin ningún problema.